Chicos, bienvenidos a una semana más de clases, esperando que se encuentren súper bien. Por favor, espero que ustedes hayan visto las clases anteriores para que tengan una continuidad con la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Damos un minutito que se visualice, por favor. Ya, vamos a ver la electricidad y magnetismo. Este es el bloque número 3. Recuerden que tienen que hacer los exámenes, así que por favor estudien y junto con el cuestionario ya realizado puedan ustedes realizar las pruebas y sacar una excelente nota, ¿no? Los contenidos es que la naturaleza de la electricidad, la fuerza eléctrica, campos eléctricos, corriente eléctrica, componentes de un círculo eléctrico, magnitudes eléctricas, transformaciones de energía en un circuito, producto y transporte de corriente eléctrica, la electricidad de masa y magnetismo. Estos tienen a su vez sus subtemas, ¿no? Electrización, métodos de electrización, cómo se mide la carga eléctrica, materiales conductores y materiales aislantes, la ley de Coulomb, las líneas de fuerza, intensidad del campo eléctrico, generadores eléctricos, receptores eléctricos, sentido de la corriente de un circuito, conexión de receptores de un circuito, intensidad de corriente eléctrica, diferencia de potencial, resistencia eléctrica, ley de Ohm, efectos de Joule, potencia eléctrica, campo magnético, campos magnéticos ocasionados por corrientes, corrientes eléctricas producidas por campos magnéticos. Todo esto vamos a analizar en esta semanita. En lo que es esta unidad. Entonces, vamos a empezar con lo que son la naturaleza de la electricidad y la electrización, ¿ya? En noticia tenemos que la historia de la electricidad se refiere al estudio de y uso humano de la electricidad, al descubrimiento de las leyes como fenómeno físico y a la invención de los artefactos para su uso práctico. Uno de sus hitos iniciales puede situarse hacia el año 600 a.C., cuando el filósofo griego Tales de Mileto observó que frotando una varilla de ámbar con una lana o piel se obtenían pequeñas cargas, efecto triboeléctrico, que atraían pequeños objetos y frotando mucho tiempo podría causar una aparición de una chispa. Es lo que ocasionamos como, por ejemplo, cuando estamos nosotros cargados demasiado eléctrico y frotamos como las cobijas o las sábanas y nosotros vemos que en la oscuridad empiezan como unas nubecitas. Eso se llama electricidad y así algo así pasó con Tales de Mileto para descubrir esto de la electricidad. Veamos ya. Uy, se pasó, mil disculpas. Ya, la naturaleza de la electricidad. Desde hace tiempo se sabe que ciertos materiales, al ser frotados como fuerza con otros, adquiere una propiedad de atraer cuerpos ligeros, como trocitos de papel, cabellos, pequeñas plumas de ave. Por ejemplo, recuerdan que cuando nosotros íbamos a una fiesta infantil o teníamos un globito, nosotros nos pasábamos el globito y nos frotábamos en la cabeza. Al hacer así, los pelitos salían junto con el globito. Esto ocasiona este tipo de cosas. Cuando hay un frotamiento de dos cuerpos en específico, existe este frotamiento y esta electrización que llama la atención del cabello, o en este caso también del papel o de las plumas de aves. En el siglo 7 a.C., el filósofo griego Tales de Mileto, hacia el 624 a.C. y 548 a.C., citaba la propiedad del ámbar, una resina fósil de atraer cuerpos ligeros después de frotar con la lana. Precisamente el término electricidad procede del griego electrón, que significa ámbar. ¿Ya? Esa es la pluma atraída por un ámbar. Esto es el ámbar. Esto es una plumita que puede atraer. Recuerden que este ámbar tiene un estado de energía bastante pequeño, por eso no ocasiona una explosión o no quema o alguna situación, simplemente solo atrae. La electrización. Observemos este experimento, ¿ya? Ah, antes de eso, este es un interior de un átomo, así se encuentra un átomo, ¿no? Tenemos electrones, neutrones y protones. Este es un ejemplo. Frotamos fuertemente una varilla de plástico con una prenda de lana. Frotamos, por ejemplo, en este caso la regla, que es de plástico con una lana y ocasiona y acercamos la varilla a los trocitos de papel extendidos sobre la mesa y la varilla de plástico atrae los trocitos de papel. La electrización se debe a la transferencia de electrones de un cuerpo a otro. El hecho experimental se interpreta admitiendo que la varilla de plástico ha quedado cargada eléctricamente. Este fenómeno se denomina electrización.
La electrización es el fenómeno por el cual los cuerpos adquieren cargas eléctricas, es decir, yo paso la carga eléctrica a otra persona o a otra cosa y esta a su vez requiere esa carga eléctrica en ese momento. Entonces puede mover cositas como los papelitos en este caso. ¿De dónde proviene esta carga? Pues como sabemos, toda la materia está formada por átomos. Pues bien, las cargas son partículas constituyentes de los átomos. Recordemos que todo nuestro entorno, hasta nosotros, estamos formados de átomos, unos más sólidos, otros más expensos, otros más abiertos. Entonces esto crea que la masa sea dura, suave o líquida. Como sabemos, toda la materia está formada por átomos, pues bien, las cargas son partículas constituyentes de los átomos. El núcleo del átomo está formado por protones, que son positivos, que son partículas con carga positiva, los neutrones, que son partículas sin carga eléctrica, y la corteza del átomo se compone de electrones, que son partículas de carga negativa. Los neutrones, aquí les voy a explicar algo. Los neutrones específicamente no quiere decir que no tenga carga específicamente así, sino que tienen una carga determinada, tanto positiva como negativa, de neutrones. También puede existir esos neutrones. Por ejemplo, protones tienen 6, electrones tienen 6, se unen y esto hace un neutrón. ¿Ya? La carga eléctrica de un protón es igual a la de los electrones, pero de signo opuesto. Y dada que el número de protones de un átomo es igual al número de electrones, el átomo es neutro. O sea, quiere decir que tanto una carga como otra, si es que no tiene carga, es neutro. Y si es que tiene una carga, por ejemplo, 6 positiva y 6 negativa, pues también va a ser neutro. Ahora bien, un átomo puede ganar o perder electrones, con lo que queda cargada electrónicamente. Un cuerpo es un neutro si sus átomos tienen tantas cargas como cargas positivas como negativas. Este está cargado positivamente si sus átomos tienen un defecto de electrones y está cargado negativamente si sus átomos tienen un exceso de electrones. Ojo con eso. ¿Cómo interactúan estas cargas? Pues sabemos que los cuerpos pueden tener carga eléctrica positiva o como carga eléctrica negativa o no tener una carga neta. Ahora vamos a ver qué sucede cuando aproximamos entre sí cuerpos cargados eléctricamente. Para ello utilizaremos el péndulo eléctrico, que consiste en una pequeña bola de material muy ligero, como corcho, papel o médula de sauco, colgada de un hilo de seda muy fino. Tomamos dos varillas de plástico y las frotamos con un paño de lana. Las dos varillas adquieren el mismo tipo de carga. A continuación, tocamos con la varilla la bola del péndulo eléctrico con la que parte la carga de la varilla para la bola del péndulo. Si ahora tomamos la varilla y la acercamos a la bola, esta separará de la varilla. ¿Por qué? Porque tienen una carga igual. Ahora tomamos una varilla de vidrio y frotamos con un pañuelo de seda. Si la acercamos a la bola que se va recibiendo parte de la carga eléctrica de la varilla de plástico, observamos que ahora la bola atraída por la varilla de vidrio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ojo con esto, chicos. Signos iguales se repelen. Quiere decir que no se van a unir, se odian. Ya, entonces no se van a poder unir, lo que va a causar es que se separen. Cuando son signos iguales, pasa eso. Cuando son signos iguales, se repelen. Cuando son signos diferentes, tiene otra reacción que los une. Ya, este llama la atención del otro. Si es negativo o positivo, chévere. Si es que es positivo y negativo, chévere. Pero si es positivo y positivo o negativo y negativo, se van a repeler. Ya, no se llevan. A partir de esta experimentación y de otras similares, se deduce que existen dos clases de cargas eléctricas que reciben el nombre de positiva, como la que adquiere una varilla de vidrio frotada a una cera, y negativa, como la que la varilla de plástico frota con lana. Los cuerpos con cargas del mismo signo se repelen, mientras que los cuerpos con cargas de sentido contrario se atraen, lo que les acabo de decir. Los métodos de electrización. Hasta ahora hemos visto dos formas para conseguir que un cuerpo neutro adquiera una carga eléctrica. Frotándolo con otro cuerpo, este método se conoce como electrización de frotamiento. Al frotar la varilla de vidrio con el pañuelo de seda, la varilla cede electrones y queda cargado positivamente, mientras que el pañuelo los adquiere y queda cargado negativamente. Al frotar la varilla de plástico con el paño de lana, la primera adquiere carga negativa, mientras que el segundo adquiere carga positiva.
Ponerlo en contacto directo con un cuerpo que tenga carga eléctrica es la denominada electrización por contacto. Al establecer el contacto entre la varilla electrizada y la bola del péndulo, parte de la carga de la primera pasa a la segunda y ambos cuerpos quedan cargados con cargas eléctricas y del mismo signo, por lo que se van a repeler, se van a odiar, se van a ir cada uno por su lado porque no, son carga positiva. Pero también podemos conseguir carga de un cuerpo neutro al aproximar este a otro cuerpo cargado eléctricamente sin que se toquen. Esa se llama electrización por inducción. El cuerpo cargado provoca una redistribución de cargas del cuerpo neutro, de modo que su carga neta no varía, pero una zona queda con carga positiva y la otra con carga negativa. Cuando acercamos la varilla de vidrio electrizada a la bola neutra, se produce una redistribución de las cargas eléctricas en esta última. La mayor proximidad de las cargas negativas a la varilla hace que la bola sea atraída. Una de las aplicaciones de la electrización por contacto está el electroscopio, un aparato que detecta si un cuerpo está cargado eléctricamente. Puedes construir tu propio electroscopio, como puedes ver en la figura. Un electroscopio consta de un recipiente de vidrio cuyo tapón está atravesado por una varilla metálica. Esta varilla acaba en su extremo inferior con dos finas láminas de oro o de aluminio. Al otro extremo termina en una esfera metálica. Para saber si un cuerpo está cargado o no, es suficiente tocar con él la esfera del electroscopio. Si el cuerpo está cargado, parte de su carga eléctrica llegará a través de la varilla metálica a las láminas metálicas y al quedar cargadas con varillas del mismo signo, las láminas se repelen y separan entre sí. Si es que usan el electroscopio con otro cuerpo, primero hay que descargarlo. Para ello, se conecta la esfera metálica al suelo mediante un hilo metálico. Si así las cargas de las láminas pasan de tierra y esta ya no repele. Tenemos la esfera metálica que está aquí, la varilla metálica, que es la que me permite hacer este experimento, y las láminas metálicas. ¿Cómo se mide la carga eléctrica? La magnitud carga eléctrica, perdón, la magnitud de carga eléctrica se simboliza por medio de una Q mayúscula o Q minúscula. Es unidad en el sistema internacional, es el coulombio, ¿ya? Que equivale al valor absoluto de la cantidad de carga eléctrica de 6.3 por 10 a la 18 electrones. Sin embargo, la carga del Coulomb es extremadamente grande para los fenómenos electrostáticos habituales. Por ejemplo, tenemos al electrizar un frotamiento en esferográfico de plástico, este puede quedar cargado tan solo con un número de electrones de orden de varios miles. Por esta razón, frecuentemente se utiliza unidades de carga más pequeñas. ¿Ya? Veamos acá las cargas pequeñas. Es habitual trabajar con unidades que son submúltiplos del culombio, como el miliculombio, el microculombio, el nanoculombio o el picoculombio. Un miniculombio es igual a 10 a la menos 3 culombios. Un, un microculombio es igual a 10 a la menos 6 culombios. Un nanoculombio es igual a 10 a la 9 culombios. Y un pico culombio es igual a 10 a la menos 12 culombios. En realidad, no hay conductores ni aislantes perfectos. Así, si decimos que un material es aislante, esto significa que conduce poca electricidad. Material conductor, el cobre. Y material aislante sería el plástico, para que esta electricidad no salga o haga daño a alguna persona. Cuando vale la carga de electrón, un culombio es el valor absoluto de la carga de carga eléctrica de 6.3, 1018 electrones. Además, a la carga eléctrica se le asigna el signo negativo, por tanto, que si la carga de electrón es igual a -1 sobre 6.3 por 10 a la 18, que es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 culombios. Materiales conductores y aislantes. Supongamos que tienes una varilla de madera unida a uno de los extremos de la varilla metálica. Si tocas el extremo libre de la varilla de madera con un cuerpo cargado eléctricamente, la varilla adquiere carga en dicho extremo.
pero esta cargada no se transmite con la varilla metálica. Si en cambio sustituyes la varilla de madera por otra varilla metálica y repites el proceso, puedes comprobar que la segunda varilla metálica también queda cargada. Hay, por tanto, distintos tipos de materiales según su comportamiento eléctrico, ¿no? Los materiales conductores son aquellos que permiten que las cargas eléctricas se desplacen libremente por el interior de estos. Los metales son materiales conductores. Así el cobre, el material comúnmente empleado para transportar electricidad en las instalaciones eléctricas de nuestras casas. Los materiales aislantes son aquellos que no permiten el libre desplazamiento de las cargas eléctricas en su interior. Ejemplo de ellos del material aislante es, por ejemplo, el plástico, el vidrio o la madera, dependiendo también de la madera, ¿no? Las fuerzas eléctricas. Como sabemos, dos cuerpos cargados se atraen si sus cargas son de signo contrario y se repelen si son signos iguales. Así, al acercar al péndulo eléctrico cargadas que están en reposo, los péndulos se moverán debido a la repulsión o la atracción causada por la fuerza eléctrica o electrónicas entre sus cargas. Por ejemplo, tenemos cargas positivas, como podemos ver, todas son positivas. Entonces, lo que ocasiona es que se repelen, se vayan cada uno por su lado. Igual tenemos negativas y de esta misma manera, pero si tenemos positivo y negativo, van a saber que se van a acercar y van a tener un contacto específico. Las fuerzas eléctricas, o también llamadas electrostáticas, son las fuerzas atractivas o repulsivas que aparecen entre los cuerpos que poseen cargas eléctricas. A continuación veremos cómo se calcula el valor o la intensidad de estas fuerzas. Antes de eso, vemos que es una fuerza. Una fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo de movimiento de un cuerpo o de producir en alguna de ellas las deformaciones. Las fuerzas son vectores, por lo tanto, una fuerza solo queda totalmente determinada cuando se conoce, además de su valor o módulo, la dirección y el sentido de su aplicación. En ocasiones, los cuerpos cargados eléctricamente tienen un tamaño tan pequeño que puede ser despreciado en los cálculos. Entonces, consideremos que su carga está concentrada en un punto y nos referimos a ellos como carga puntuales. Las fuerzas eléctricas entre dos cargas puntuales son vectores con estas características. La dirección es la recta que pasa por las cargas. El sentido depende del signo, que las cargas de la fuerza es repulsiva, si las cargas son del mismo signo, y atractiva si son de diferente signo. El módulo de la intensidad viene dado por la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, que es la ley de Coulomb. En física, el físico francés Charles Coulomb, en 1736-1806, estudió cuantitativamente los fenómenos de atracción y repulsión entre cargas eléctricas. En su honor, llamamos Coulombio a la unidad de carga eléctrica y ley de Coulomb a la ley que relaciona la fuerza electrostática con las magnitudes de la que depende. Esta ley se enuncia así: la intensidad, la intensidad de la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Matemáticamente, la ley de Coulomb se expresa de esta manera, donde la intensidad de la fuerza electrostática es igual a una constante de proporcionalidad por la carga eléctrica 1 por la carga eléctrica 2 sobre la distancia entre las dos cargas. El valor de la constante de proporcionalidad depende del medio. En el vacío es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado por coulomb cuadrado. Para saber su valor en otros medios, puedes consultar la tabla 1 de la página siguiente. Ay, mil disculpas. Ya les subo. Ya, tenemos el ejemplo. Dos cargas puntuales de 13 miniculombios y de 24 miniculombios están situados en el vacío a una distancia de 2 metros una de otra. Representamos las cargas eléctricas y las fuerzas que actúan sobre ellas. Calculamos la intensidad de la fuerza con que se atraen mutuamente. Tenemos los datos de la carga 1, que son 13 miniculombios, y de la carga 2, que son 24 miniculombios, y de la distancia, que son 2 metros. Los datos que debemos calcular
Es que representamos primero las dos cargas eléctricamente. La fuerza tenemos carga uno y carga 2. Como son negativo y positivo, pues se van a atraer y tienen distancia de 2 metros. Expresamos los datos en unidades del sistema internacional, como por ejemplo, si tenemos por microculombio, ahora vamos a pasarle a culombio. Ya, en este caso los metros están bien, así que en esa no le voy a cambiar nada. Simplemente como tengo microculombios, necesito cambiar a culombios. Determinamos el valor de la constante de proporcionalidad al tratarse de un vacío. Entonces, la constante vale 9 por 10 a la 9 metros al cuadrado por coulomb al cuadrado. Aplicamos la ley de Coulomb, que era esta formulita, ¿no es cierto? La fuerza es igual a la constante por la carga uno por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Reemplazo en mi fórmula los datos obtenidos y se me van los metros, los coulombios y me quedaría solo en newton, que hasta ahí está súper bien porque como estamos hablando de una fuerza, tendría que quedar en newtons. La carga se atrae mutuamente con una fuerza de 0,027 newtons. Hasta aquí creo que está entendido. Vamos a ver los medios en que influyen también. Medio. Tenemos aire, hielo, azufre, vidrio, petróleo y agua. En el aire tenemos que su constante es de 9,10 a la 9 newtons por metro al cuadrado por coulombio al cuadrado. Tenemos el medio de hielo, que es 3,1 por 10 a la 9 que newtons por metro cuadrado por coulomb al cuadrado. El azufre 2,25 por 10 a la 9, el vidrio 2 por 10 a la 9, petróleo 1 por 6 por 10 a la 9 y el agua de 1,12 por 10 a la 8. Eso es todo con respecto al día de hoy, al día de esta semanita, esperando que se encuentren súper bien, que entiendan las clases súper bien. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me las hacen saber por la plataforma y yo poder explicar en las clases que vienen. Gracias, chicos. Chao.